que Dios se dignara, ¿no?, a ser padre de uno, o que tú lo pudieras llamar padre, y que tú te pudieras comportar como un hijo y ver a Dios como tu padre. Eso no estaba dentro del concepto judío. Ellos tenían a Dios como padre, como pueblo, no de manera individual. Sin embargo, amados hermanos, en alguna ocasión los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Señor, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Cómo? Por favor, enséñanos. Y Jesús les dijo: cuando ustedes oren a Dios, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Entonces Jesús rompe, no tan solo ahora Él está diciendo que Dios es su Padre, sino que les está enseñando a sus discípulos que llamen a Dios Padre. ¡Wow! Jesús está rompiendo con esa idea judía de que no podías llamarle a Dios Padre. Y Jesús está diciéndolo: ahora ustedes tienen toda la libertad de llamar a Dios Padre, de acercarse a Dios ustedes como hijos, a un Padre amoroso, tierno. ¿Qué cosa tan extraordinaria les enseña Jesús a sus discípulos? Que debían acercarse, que tenían toda la libertad de acercarse al Dios creador, al Dios eterno, al Dios poderoso como su Padre. Qué bendición tan grande. Ahora, ¿qué pretendió Jesús? Jesús fue, o lo que pretendió Jesús fue crear un puente de interacción. Fue crear un puente de interacción, porque no hay mejor relación que la de un padre con su hijo, Cuando la relación es una relación sana, pues qué bendición tan grande, qué relación tan hermosa es la que tiene un padre con su hijo, ¿o no? Los que hemos sido papás, bueno, los que somos papás más bien, los que son, porque todavía están mis hijos, ahí andan, y es una bendición enorme, pues tener hijos, y que me llamen papá. ¡Wow! Yo creo que la más grande magistratura que puede tener un hombre es la de ser papá, o la de ser mamá también, por supuesto, pero hoy me estoy refiriendo a los papás. Qué relación tan extraordinaria la de un padre con su hijo. Qué bendición es que cuando te acerques a Dios, cuando te acercas a Dios, lo hagas como un hijo cuando se acerca a su papá, ¿Ustedes han visto imágenes de John F. Kennedy con su hijito? Ahí en YouTube o en internet, he visto algunas imágenes que a mí imagínense en la oficina oval, la oficina donde se reúnen, pues, ¿qué les puedo decir? Lo mejor, los grandes mandatarios, los grandes políticos, donde se toman decisiones importantes en esa nación, la oficina oval, en la mismísima Casa Blanca. ¿Y saben quién andaba por ahí muchas veces ahí corriendo? Adivinen quién. El hijo del presidente John F. Kennedy andaba ahí revoloteando en la mismísima oficina del presidente, del hombre más poderoso del mundo. Y ahí andaba el chamaco. ¿Y por qué andaba en la casa? ¿Ustedes creen que cualquier niño va a andar ahí jugueteando en la Casa Oval o en la oficina oval en la Casa Blanca? ¿Ustedes creen eso? No, estaba ese niño ahí porque era el hijo del presidente, de la oficina del presidente. Y en algunas ocasiones veía al niño y se sentaba en las piernas del papá, y el niño pues ahí y se acercaba al papá, porque para todos podía ser el presidente, el hombre más poderoso, a quien se le tenía que rendir cierta pleitesía, porque uno de los mejores presidentes, hablando políticamente, fue John F. Kennedy.
Para todos podrá ser el presidente, pero para el niño era su papá. Para mí es mi papá, yo me acerco a él y puedo acariciarlo y puedo jugar con él, ¿no? Rompemos con esa, ¿no? Porque es mi papá. ¿Y qué confianza se acerca un hijo a su papá? Pues Jesús está diciendo, yo quiero que se acerquen a Dios como se acercaría un niño a su papá. Ustedes, les estoy enseñando que así deben tomar a Dios, como su papá, como su papá. Cristo quería que hubiera un vínculo entre Dios y nosotros. Cristo quería que hubiera ese vínculo cercano con Dios. En una ocasión, esto está en Juan 14, en donde Tomás le decía a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿cómo es posible que me estés diciendo esto? Porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al mismísimo Padre. Y aquí Jesús no tan solo está diciendo yo soy hijo de Dios, no tan solo Él es mi Padre, sino que yo mismo soy el Padre, ¿no? ¡Qué tremenda! O sea que esa cercanía que Jesús les permitió a sus discípulos, estaban conviviendo con el mismísimo Padre. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Cuando en algunas ocasiones, amados hermanos, Jesús se acerca a Dios, cuando en algunas ocasiones Jesús se acerca a Dios, lo hace en el idioma arameo. No lo hace en el griego, lo hace en el idioma arameo, porque es el idioma que hablaba Jesús, el arameo. ¿Y de dónde surge el idioma arameo? Porque existía el hebreo, pero casi nadie hablaba el hebreo, más bien casi todos hablaban el arameo. El arameo era el idioma que se hablaba en Babilonia, o el que se hablaba, el que los judíos adoptaron cuando fueron esclavizados, cuando fueron llevados a Babilonia. Ellos adoptaron el idioma arameo, y es el idioma que hablaba Jesús. Y en el idioma arameo, cuando tú hablabas y decías papá, había un vocablo que decía Abba. O sea, se empleaba el vocablo Abba. Cuando en el arameo, yo para decirle a mi papá, le decía Abba, Abba, que era así como el balbuceo, es como un balbuceo cuando un niño se acerca a su papá, papito. Eso es lo que significa realmente el vocablo Abba, papito. Y muchos estudiosos dicen que cuando Jesús se acercaba a su Padre, lo decía Abba. Y Pablo, hermanos, Pablo aprendió bien esto. Pablo aprendió bien esto, ¿no? Pablo, hermanos, pues al decir Abba, porque Pablo va a emplear que nosotros debemos y tenemos todo el derecho de decirle a Dios Abba, ¿no? Y Pablo nos pone pues como si fuéramos niños, pues. Como si fuéramos niños. ¿Cómo se acerca un hijo a un padre? Papito. Y le puede decir papito. Y nada más el hijo le puede decir papito. Nadie más le puede decir papito. Para nadie más va a ser su papito que para el hijo, ¿no? Papito. Un niño no tiene temor de acercarse a su papá y decirle papito. No tiene temor, no tiene ningún problema. Se siente con la libertad para pedirle, ¿o no? No es así. Y para nosotros es una bendición que nuestros niños se acerquen. Es hermoso cuando tu niño se acerca y te abraza. No es maravilloso, hermano. Papá, te quiero. Y te da tu besito. Si esa emoción ya se me había olvidado.
ahora la vuelvo a revivir con mis nietas que las veo como si fueran mis propias niñas, a mi nieto Jonás. Ayer nos hacía llorar esta niña porque a mi esposa la derriten, porque abuelita te amo abuelita, y es su abuelita, no es, pero como si fueran sus niños, ¿no? Tienen esa libertad de acercarse y es emocionante, y no hay regalo más grande que un niño te escriba, que un niño te abrace, que un niño te dé un besito. No hay regalo más grande que eso. Es emocionante. Y Jesús está creando ese vínculo. Jesús está creando ese vínculo para que nosotros podamos ver a Dios de esa manera, de esa forma, ¿no? Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿verdad?, para acercarnos a Él. ¿Cuánto más, dice Pablo, Dios no nos dará todas? Si Dios te dio a su Hijo y no lo escatimó, ¿cuánto más te dará Dios, no? O sea, ¿me explico? Si Dios te dio a su Hijo y no lo escatimó, ¿cuánto más te dará todo lo demás? ¿Cuánto más no te dará el Señor? Pablo, pensando en esto, porque Pablo sabía, hermanos, que el pueblo de Israel no llamaba a Dios Padre, no individualmente. Lo hacían colectivamente, pero no individualmente. Pablo sabía esto. Pablo sabía que el primero que llamó a Jesús, a Dios Padre, fue Jesús. Pablo sabía que Jesús les había enseñado a sus discípulos que tenían toda la libertad de acercarse a Dios como un padre. Y Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo enseñó a sus discípulos, bueno, el apóstol Pablo, Jesús utiliza Abba. Por ejemplo, hermanos, Romanos 8:15. Si quieren leerlo, siguen conmigo. Si no, hermanos, Romanos 8:15. Romanos 8:15. Es impresionante. Pablo haciendo teología, interpretando esos hechos de Jesús. Gracias, hermana. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, papito. Y dice el 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos. Pablo entendió esto y Pablo está enseñando a la iglesia que Dios es tu papá. Es mi papá, es mi papá. Yo no sé si sea tu papá, pero es mi papá. Es mi papá. ¿No? Y Dios me ha enseñado a través de su palabra que es una bendición acercarme a Dios como mi papá. Es una gran bendición. Gálatas 4:6. Gálatas, ¿dónde anda Gálatas? 4:6. Y por cuanto sois hijos, fíjense qué bonito. Gálatas 4:6, estoy en el 6, dice Pablo, y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Qué envió a nosotros? ¿Qué envió a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo, el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo espíritu que entra en nosotros. El mismo. Y si Jesús llamó a Dios papá, por ese mismo espíritu
que tuvo Cristo o que tiene Cristo. Es el mismo espíritu que tenemos nosotros y tenemos también la facultad, el derecho de decirle papá a Dios. Por esa misma razón, por eso, porque es el mismo espíritu que está en Cristo, es el mismo espíritu que tenemos nosotros, podemos llamarle Padre, papito, a Dios, amados hermanos. Es lo que está Pablo diciendo aquí. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si eres hijo, así como Cristo heredó, también nosotros heredamos. ¿Ustedes sabían que cuando tú adoptas un hijo, tiene los mismos derechos que tu hijo de sangre? Y que no debes hacer distinción. De hecho, no debes hacer distinción. Tiene los mismos derechos y Dios nos ha adoptado. No somos hijos naturales de Dios. Ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Sí saben eso? No somos hijos naturales de Dios. Somos hijos porque Dios nos adoptó. Somos hijos por adopción. Por eso, si un hijo, hermano, un hijo adoptado tiene los mismos hijos naturales, vamos a decirlo así, de un padre, y tanto derecho tiene el hijo natural como el hijo adoptado. Somos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¡Qué bendición tan tremenda Dios nos está dando! Cristo nos está dando de ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Dice, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Un judío jamás hubiera llamado a Dios Padre de manera individual, sino lo hacían colectivamente. Jesús fue el primero que llamó a Dios su Padre. Jesús enseñó a sus discípulos a llamar a Dios papá, ¿no? Y como tenemos el mismo espíritu de Jesús, también nosotros tenemos el mismo derecho porque hemos sido adoptados. Dios es nuestro Padre. ¿No te parece cuando en tus más locos sueños Dios te daría este derecho de ser hijo de Dios? ¿Realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente eres un hijo de Dios? ¿Realmente perteneces a la familia de Dios? Y si decimos amén, hermano, soy hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios, no tienes otro honor más grande que ese. No tienes otro privilegio más grande que ese privilegio que Dios te ha dado en Cristo Jesús. No hay otra cosa más maravillosa. ¿A qué grado Dios se ha dignado a vernos, ¿no? ¿A qué grado tan grande? Es impresionante. Y tal vez me digas, es que yo no concibo a Dios como Padre porque pues yo no tuve un buen padre. Es que yo no puedo concebir a Dios como un buen papá, porque el que tuve aquí en este mundo pues ha sido un terrible padre. En última instancia, hermanos, tu verdadero papá es Dios. Es Dios. Tu verdadero, y Dios nos enseña, y Dios nos muestra lo que es ser un verdadero padre. Y nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido declarados nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos declarados hijos de Dios por esa razón, porque somos nuevas criaturas. Dios nos hizo renacer tremendamente. ¿Qué es ser un padre?
¿Qué es ser padre? ¿Por qué la Biblia habla y vincula a Dios como padre para nosotros? Dios es un padre bueno, ¿o no? Dios es un padre amoroso, tierno, paciente. O sea, no hay mejor papá que Dios. No hay mejor padre que Dios. No lo hay. No lo hay. ¿Por qué la Escritura usa el concepto de padre para vincularnos con Dios? ¿Por qué no usa otro concepto? Por ejemplo, ¿por qué no usa el concepto de soberano? Dios es nuestro soberano. Y estaría bien, ¿no? Pero más que nuestro soberano es nuestro papá. Ay, qué bonito. ¿Por qué no usa el concepto de jefe? Dios es nuestro jefe. O cualquier otro concepto, ¿no? ¿Por qué dice Dios es nuestro Padre y lo relaciona como nuestro Padre? Lo relaciona como nuestro Padre. No lo relaciona como nuestro Maestro. No. Dios, Jesucristo fue Maestro, pero fue mucho más que eso. Fue mucho más que eso. Y como dicen por ahí, porque un padre no es un cualquiera. Padre no es un cualquiera. Y hermanos, mi esposa me enseñó un meme. Sí, me enseñó un meme en donde ponen ahí en el teléfono, o sea, ponen ahí el día de la madre con un pollo rostizado, gordito, gordito el pollo rostizado. Día del padre, unas patitas de pollo. O sea que hay diferencia, ¿verdad? Pero déjenme decirles que tanto es importante la figura materna en una familia como lo es tan importante la figura paterna en una familia. Tanto ha habido malas mamás como malos papás, y tanto ha habido buenas mamás como buenos papás. Pero se hace esa diferencia. Creo yo que a veces es un poquito injusto eso, pero bueno. Habrá que seguir echándole ganas, papás. Echándole ganas en el buen sentido de la palabra, hermanos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Hay un dicho que dice, madre solo hay una, padre cualquiera. Así hay personas que dicen, madre solo hay una, padre es cualquiera. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, no. Un hogar estable, en donde tus hijos van a crecer sanos en todos los aspectos, es cuando tienen ambas figuras. Cuando tienen las dos figuras. Una niña va a ser bendecida cuando tiene la figura de mamá y papá. Un niño va a ser bendecido cuando tiene la figura de mamá y papá. Créanmelo, hermanos. No puede ser de otra manera. Tanto importante es la mamá como importante es el papá. Si quieres que haya sanidad en la familia, los padres deben permanecer juntos para que los hijos vean cómo es el papá, las niñas cómo es mamá, para que las niñas adquieran más esa feminidad y los varoncitos formen esa masculinidad. Necesitan las dos figuras. Son importantes ambas figuras. Cuando hablamos de un padre, hablas de honra y honor. Cuando hablamos de padre, hablas de honra y honor. En Israel, quien no obedecía a su papá o a su mamá, sabían lo que le pasaba, ¿verdad? Te llovían las pedradas. Si un papá iba con los ancianos, con los líderes del pueblo y decían, este hijo mío es rebelde y contumaz, así dice la Biblia, ¿eh? Es rebelde y contumaz. Tu hijo es rebelde, no te obedece, no me obedece, me grita,
me ha alzado la mano. Ah, sí, a ver, ven para acá, muchacho. Lo llevaban, lo sacaban fuera de la ciudad y le llovían las pedradas, y esas mismas piedras le servían como tumba. Le servían como tumba. En el concepto bíblico, la figura del padre tiene prestigio, tiene honor y tiene honra. Y a Dios se le asocia como un padre. O sea que es algo bueno. Qué honor tan grande, hermanos. Así como Dios es padre y se le asocia como un padre, nosotros somos padres. Qué honor tan grande, ¿no? Y debemos crear ese prestigio, ese honor, esa honra, hermanos. Porque hay veces, hermanos, qué terrible. Hay padres que dejan mucho que desear. O habemos muchos padres que dejamos mucho que desear. Yo creo que habrá que hablar más de estas cuestiones para que verdaderamente ese concepto de padre adquiera honra y honor, y que le demos pues eso que merece, ese título que tenemos a todos los que hemos engendrado hijos, ese título tremendo de ser papá. Porque no hay otra cosa, no hay un título más honorífico que el de ser papá, de verdad se los digo. No hay otro mejor. Y cuando tus hijos te dicen papá, te quiero, papá, se acercan a ti agradecidos, y no hay otra cosa mejor que la de haber sido un buen papá. Y Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Tenemos que asumir una postura como padres de prestigio, honor y honra, hermanos, y casi termino. Y Dios empeña su palabra, ¿no? Dios empeña su palabra. El que honra a su padre y a su madre, Dios dice, te voy a prolongar los días sobre la faz de la tierra. Porque es honroso. Dios empeña su palabra. Cualquiera que honra a su padre, independientemente de cómo hayan sido los padres, eso no tiene que ver. Es que mi papá me pegó, lo que sea, por eso lo odio, por eso lo detesto, por eso no. Independientemente de eso, los hijos tenemos el deber de honrar a nuestros padres. Y Dios empeña su palabra que Dios nos va a dar, o va a multiplicar, o nos va a dar calidad de vida en este mundo. Eso es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice, y esa es nuestra, pues lo que nosotros como hijos tenemos que hacer, ¿no? Termino. Israel no le llamaba a Dios Padre. Bueno, individualmente. Colectivamente Israel decía, Dios es nuestro Padre. Pero no veían a Dios como un Padre cercano, como un Padre que tú podías acercarte a Dios ahí en tu cama y decir, Señor, mira, necesito esto, mira que mi novio me dejó y estoy triste, Señor, consuela mi corazón, Señor, vengo aquí. No podías hacer eso. No podías hacer eso. Tenías que presentar tu ofrenda si querías acercarte a Dios, y era de una manera colectiva. Pero Jesús rompe con el estereotipo, con el esquema, y Jesús dice, ustedes, yo les estoy dando todo el derecho para que se acerquen a Dios como su papito. Como un niño se acercaría a su papito, así ustedes tienen todo el derecho de acercarse a Dios. Él nos está dando ese derecho. Jesús, porque no podría ser de otra manera. Sin Jesús eso sería imposible. Sería imposible si no hubiera la intervención de nuestro Señor Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. No tendríamos a Dios como Padre. Y Jesús le enseña a sus discípulos que así debían acercarse. Y Pablo, explicando estas maravillas, tanto en Romanos como en Gálatas, el Espíritu por el cual Jesús llamó
a Dios Padre. Es el mismo espíritu que tenemos nosotros y por el cual clamamos Abba Padre. Y vaya que si Dios ha sido un buen Padre, magnífico Padre, magnífico. Ustedes pueden ver ahí en el libro de Malaquías cuando Dios le decía a su padre, yo los amo. Fíjense nada más cómo le decía Dios al pueblo, yo los amo. Y todavía el pueblo decía, ¿en qué nos has amado? Entonces cuestionaban a Dios, ¿en qué nos has amado? Es impresionante, es como cuando tú, no sé, tu padre te dice, yo te he amado, yo te amo, hijo. A ver, ¿en qué me has amado, papá? ¿Se imaginan si un hijo le responde eso? ¿En qué? O sea, como que está desconociendo el alimento que le has dado del momento en que nació. Cuando se enferma el chamaco, que has estado ahí, que te angustia, que te preocupa, y vas al doctor y vas allí y ha llegado a esa edad y todavía el chamaco te dice, ¿en qué me has amado? No habría una ingratitud más grande que te cuestione tu hijo, ¿no? Y el pueblo de Israel le decía a Dios, ¿en qué nos has amado? Y Dios les decía, muchos pueblos han desaparecido, pueblos mejores que tú han desaparecido de sobre la faz de la tierra, y tú permaneces en este planeta todavía. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ustedes ya hubieran desaparecido junto con los amorreos, con los fereceos, ¿no? Y con toda esa gente que desaparecieron, como los moabitas que desaparecieron. Yo les digo, ustedes por mi gracia permanecen. Qué bendición tener a nuestros padres. Qué bendición tenerlos, cuidarlos, honrarlos. Y qué bendición tan grande, hermanos, es ser papá. Felicidades, hermanos. Y que Dios, pues nunca vas a dejar de ser padre. Háblale a tu hijo, háblale a tu papá. Yo me acuerdo, pues ustedes ya vieron el testimonio y termino, hermanos, el testimonio de mi hermana. No tuvimos un papá. No. Y entonces yo estaba en una conferencia de coaching. Háblenle a alguien que no le hablan, que no quieren tanto, Y yo dije, pues ¿a quién le hablo? Pues a mi papá. Yo hablo a mi papá. Ya eran como las 9 de la noche. Hola, sí, ¿cómo estás? Era mi mamá. Oye, mamá, ¿cómo estás? Oye, ¿le vas a hablar a mi papá? No, hijo, ya tu papá, porque mi papá tenía su cuarto hasta arriba, no vivían juntos, mi mamá y papá no vivían juntos muchos años. O sea, vivían en la misma casa, pero ya en camas separados, muchos años. Oye, hijo, pero es que ya tu papá ya subió a su cuarto y mi papá de los que a las 8 de la noche se metía al cuarto y no salía para nada. Háblale, por favor, dile que es algo importante. ¿En serio, hijo? Sí. Oye, Alex, te habla Josué. ¿Qué quiere? ¿Qué no? Oye, dice que y le urge hablar contigo. ¿Sí? Dice mi papá, pensó a lo mejor se va a morir, tuvo un problema. No, pues no es con que me hable ahora. Ya, que baja. ¿Cómo estás, papá? Digo, ¿qué se te ofrece? ¿Qué? No, pues nada más que decirle que darte las gracias por ser mi papá, porque me mantuviste bien que mal, me cuidaste. Y ¿estás enfermo? ¿Me voy a morir? ¿O por qué me estás haciendo eso? Pues nada más quise decírtelo, punto. Quise reconocértelo. Nunca le había dicho eso. Dice mi mamá que se fue con lágrimas a su cuarto. Le impactó. No estaba. Y siempre respetaba, siempre lo. No fui muy cercano porque no era de los que yo llegaba y lo abrazaba, pero a veces dije, voy a romper con eso, abrazo y aunque se pone así tieso, pero después como que le gusta lo que lo abrazara, porque era de los, no, pero qué bendición, hermanos, honra
los padres, honralos, aunque se pongan tiesos, si no sean, si los tienes, no te vas a arrepentir de hacerlo, de darles el besito, aunque eso lo diga. Pero en el fondo, sí les va a gustar, te lo van a agradecer. De verdad se los digo, de en serio, de verdad. Mientras tengan vida, papitos, honros, sean buenos padres o seamos buenos padres, ¿no? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Amén. Segunda parte, hay otra parte. No me voy a desviar, pero vale la pena ver esto, hermanos, se los garantizo.